Transmite CXC 199A, Ciudad de la Costa FM 87.7. Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Sal si puedes, qué misterio esconden tus yuyos. Bueno, continuamos, Daniel. Vamos a ir a darle paso a esta segunda parte del audio, que aparecen más cosas históricas y alguna propuesta de este trabajo que compartimos. Vamos a escuchar la segunda parte. Furia y miedo de resistencia cubren el campo, pasos corriendo. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy.
La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, esto es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van, y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad.
Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El mapa termina reemplazando al territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Escuchando un poco el relato a mí se me vino a la cabeza el funcionamiento de la naturaleza, ¿no? En el monte, donde cada ser de ese monte cumple su función, convive y respeta, sin la intervención del hombre, por supuesto. Y hay una armonía que es ejemplarizante y no somos capaces de detenernos a observar ese funcionamiento como para trasladarlo a nuestra vida en sí. Y nos dedicamos a fabricar individuos desde su juventud, ¿no? Todavía no llegaron las propuestas. Hay un tercer audio para el próximo espacio y vamos a dejarlo ahí para no saturar con la información. Pero lo último que decían de olvidarnos todo de la educación, bueno, si no hacemos lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿qué haríamos? Y creo que anulando lo que se está haciendo, por lo menos en la mente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué haríamos en este caso? Ahí surgirían opciones de cambio, o de repente más de lo mismo, o cosas peores.
Cuando se califica a los alumnos, en el error se le pone una mala nota. Y esto me trae a la memoria varios genios de la historia que se equivocaron 1000 veces para llegar a algo en concreto. Vamos a la famosa lamparilla incandescente, ¿no? Hubo muchos errores para llegar a eso. Y nosotros los errores los calificamos con mala nota. Y la única manera de llegar a un descubrimiento científico o a un aporte a la sociedad es el error, ¿no? A cierto error. Y lo penalizamos el error. ¿De qué manera aprendemos? Equivocándonos es cuando se aprende más. Yo siempre aclaro que un hombre es inteligente cuando aprende de sus errores y ya se transforma en sabiduría cuando somos capaces de aprender de los errores de otros para no tener que vivirlo nosotros, ¿no? Un poco de eso se me viene a la memoria ahora de ayer. Yo te voy a poner sobre lo que vos estás diciendo y sobre lo que escuché en este último audio, te voy a poner un ejemplo que lo hablábamos con Ciro el otro día también. No hay duda que Einstein es el físico más grande y el sabio más grande que dio por lo menos el siglo XX, ¿verdad? Que convivió, que inventó, que participó en el siglo XX. No sé en qué año nació, pero la actuación más destacada es durante todo el siglo XX. Bueno, cuenta la leyenda, que es mi trabajo, aprender esas cosas que se dicen, que no están escritas casi en ningún lado, pero que se dicen. Me encantan esas cosas. Que él en el aprendizaje tuvo mucho problema, porque cuando la maestra le preguntaba algo, él demoraba en contestar y la maestra lo echaba. No, por supuesto, no todas las maestras, no debe haber sido el mismo trato en todas las maestras, sino no hubiera llegado a donde llegó, hubiera sido un marginado y no fue un marginado. Pero en determinado momento de su aprendizaje las maestras pensaban que él estaba tomando el pelo y lo echaban de la clase para que reflexionara y contestara. Y el tipo lo que hacía era reflexionar cada pregunta y buscarle la cuestión científica ya de niño. Eso es una muestra de una persona que era diferente, y por ser tan diferente al final llegó a donde llegó. Pero ¿cuántos diferentes quedan en el camino con traumas, con sistemas, pensando que son ellos los que fallan, y en realidad no es el que falla, sino que capaz que precisan una educación aparte, un consejo aparte, o una paciencia aparte? Es lo que también se decía recién de que la educación se maneja como si fuera una fábrica, ¿no? La producción en cadena, y todos tienen que aprender lo mismo con el mismo tiempo, ¿tá? Y se le pone una nota, ¿tá? Como si fueran todos iguales, cosa que no es así. Y en el audio anterior se hablaba de la parte emocional, que ningún docente tiene una preparación, porque no se le enseña el manejo de la parte emocional del alumno. Se manejan 30, 40 niños en un aula, y bueno, es la producción en cadena de seres humanos también, no solamente de un producto final que pasa por varias manos y termina finalizando en el último eslabón de la cadena, ¿no? Sí, yo ahí, en lo que tú estás marcando, yo acepto cómo le sirve al sistema. Cómo le sirve al sistema, cómo un país se puede aprovechar de eso. Lo único que no comparto, y que me parece un poco caricaturesco en el informe, es el procesamiento ese comparativo con una industria, donde parece que los gurises fueran todos máquinas y el profesor estuviera obedeciendo constantemente. Conozco varios casos que los profesores no obedecen casi nada, que tienen cierta atención sobre la personalidad de los alumnos. Lo conozco en el Uruguay, no en el mundo, sí, ¿no? Sobre donde le prestan atención a cierta particularidad de los gurises, donde algunos se quedan después de hora a hablar con los gurises, y que capaz que les nace solo, que eso es lo raro. Pero esa robotización del informe no la comparto mucho.
Sé que hay excepciones. Hay sube y baja en esto. Sí, pero yo creo que las excepciones son las robotizaciones. Yo creo que las excepciones son las robotizaciones. Si ahora podemos discutir que capaz que en un aula tendría que haber 2 profesores, 3 profesores. Digo, todo lo que está acá es todo discutible, ¿verdad? Sí, o pero, menos cantidad de alumnos. O menos cantidad de alumnos, para que el tipo tuviera, y con el mismo tiempo de clase, para que el tipo pudiera atender esas diferencias. Era lo que hablábamos con Ciro el otro día. Ciro me aportaba eso, decía que la escuela bareliana ya hoy está perimida porque los niños necesitan atenciones especiales porque son todos diferentes. Y eso está muy acertado. Pero, digo, la ridiculización de la enseñanza tal cual como está ahora tampoco me cierra mucho, ¿no? Digo, porque vos aprendiste en esa escuela y yo aprendí en esa escuela y pensamos por nosotros mismos. O sea que hay parte de nosotros que también tenemos que poner, ¿verdad? Sí, claro, y de la casa de los gurises, ¿no? De la familia. Y ni que hablar, el mensaje nosotros le damos a los gurises. Sí, hacerme caso te reviento. Los responsables de la educación son los padres. Están con actitudes diarias, con afecto, con cariño, con amor. Ni hablar que sí. Digo, no le podemos transferir esa responsabilidad del Estado. Pero sí en la formación, hablando de la formación de esos gurises a nivel intelectual, ¿ah? Con esa capacidad. Hay una tercera parte y después dejamos ahí, como te decía, para no saturar, y el próximo lunes volvemos a entrar en el tema porque da mucho para hablar esto y creo que es un tema fundamental, digo, que fue para nosotros y cada una de las generaciones, y con estudiantes que he hablado, hasta con mis hijos, ven ese formato que no les cierra, que se ven obligados a hacer cosas que no les interesan y que no quieren. ¿Cuál es la manera de que puedan hacer y desarrollarse realmente en lo que quieren? Esa es la gran incógnita. Evidentemente nosotros no somos especialistas, comentamos y damos nuestra opinión como ciudadanos comunes, ¿no? Vamos a la siguiente pausa, Gabriel. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.